¿Cómo les va? ¿Cómo está usted, señor Michel? ¿Cómo anda? Muy bien, excelente. Ahí. Comenzando un día lleno de temas interesantes que vemos que el doctor Sierra nos comenta y vamos a ver cómo sale todo esto. El doctor decía y hablaba de la ley de partido, estábamos en la pausa y nos decía que esta es una ley con tantos cambios, tantas implicaciones que se le debió dar un tiempo para iniciar su aplicación. Sí, yo entiendo lo que se conoce como vacatio legis. Yo te digo que los partidos presionaron tanto para esto. Bueno, y con Marcelo lo hemos estado comenzando en estos días, que yo te digo, yo tengo varios días diciendo que eso es cuchillo para su garganta, porque es que no podían no aplicar la ley en este proceso, y si no se aplica, ellos mismos se lo van a pedir por abajo de la mesa a la Junta, que no aplique tal cosa, porque imagínate algo, vamos a poner un ejemplo, que el PLD se meta 62%, 60%, 51% en un proceso siguiente. ¿Y qué va a decir? Y la oposición se mete un 48, un 47, un 46, ¿qué van a decir? Que no se había aprobado la ley de partido, que si la hubieran aprobado no hubiera pasado eso. Es que están obligados a manejar la ley y el tema electoral es muy complejo. Mira, uno de los aspectos que yo quería tratar en el día de hoy era este mismo de la ley de partido. Y lo veo con mucha preocupación. Quiero que la gente vea los medios de comunicación. El día de ayer, por ejemplo, se nos dice como una noticia importante que la ley de partido contempla sanciones a las personas que hablen mal de los candidatos, hasta por las redes sociales. Pero también contempla que las actividades de la pre-campaña tienen un tiempo, deben de ser en sitios cerrados y deben de ser dirigidas a las personas que son del partido, ¿verdad? Suponiendo que sea así. Ayer yo escucho una publicidad de un precandidato presidencial del PLD, que dice, vayan a la Arena de Santiago para el gran acto multitudinario que sellará el triunfo de este candidato como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Los invitamos a ir a esta actividad. Este fin de semana va a ser la actividad en la Gran Arena de Santiago. Pregunto, ¿la ejecución de la ley de partido cuándo entra en vigencia? ¿Hasta dónde la misma ley de partido ya está en aplicación? Así es. Ahora te pregunto, ¿ese candidato está haciendo una actividad en un sitio cerrado? Pero lo está anunciando por un medio público. Eso no está claro en la ley. Pero ese candidato está invitando a la población abierta, no está invitando a los miembros de su partido. Pero él te alega, él te puede decir que él quiere elecciones abiertas. Por lo que si todo el mundo va a votar, él tiene que invitar abiertamente a esa precandidatura. Entonces, ese candidato no está violando la ley. Está a lo Donald Trump, utilizando la ley a su favor y utilizándola bien. Porque tú decían, tú no puedes utilizar la ley para hacer campaña abierta. Depende, porque ahora tú tienes la opción de que tu partido, que no ha decidido, tenga las elecciones abiertas, las primarias abiertas. Pero también él lo está haciendo en un sitio cerrado, pero tiene que invitar abiertamente. Él no está anunciando el candidato, él está anunciando la actividad. Ok, él no está anunciando el candidato, él está anunciando la actividad. ¿A quién? A quienes pueden votar. ¿Quiénes pueden votar? Ya no son los miembros de mi partido,
puede ser abierta. Entonces, este tipo de actividad y de realizaciones que hagan los candidatos aquí son muy astutos y muy inteligentes, son personas que conocen bien cómo ellos han escrito esa ley. Porque los partidos son ¿quiénes son los que prepararon esa ley? Los políticos. Entonces, que no nos vengan con teoría. Que no nos vengan con teoría. Que es un acto cerrado, dirigido abiertamente. Yo no estoy haciendo publicidad. Yo estoy promocionando el evento. Yo estoy promocionando el evento. El evento que sellará el triunfo de ese candidato. Echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí. Eso es para el próximo domingo, Michelle. Para el próximo domingo en la Gran Arena de Santiago. Pero hay otros más aquí también. Puede ser cualquiera porque ningunos están violando ni la ley vieja ni la ley nueva. Porque lo que están anunciando es una actividad. ¿Y por qué abiertamente invitan a todos los dominicanos? Porque a su partido puede ser que haga elecciones abiertas. Pero una pregunta, Michelle, ya estamos en tiempo de pre-campaña, porque conforme, oye, tú haces una pregunta muy interesante, ¿cuándo entra en vigencia la ley? Si la ley no tiene una prórroga de entrada en vigencia, legalmente la ley entró en vigencia a partir de su promulgación y publicación, sí, 24 horas. Pero yo quiero aclararte algo, doctor. Precisamente hoy empieza en vigencia. No, pero yo quiero aclararte algo. En el día de ayer, usted mencionó a Castaño y a la Junta Central Electoral, y a eso me voy a referir. ¿No dijo el presidente Danilo Medina que el presupuesto de la ley de partido está para el 2019? ¿Incluido en el presupuesto del 2019? Sí. Segundo, el presidente de la Junta Central Electoral no comentó que antes de octubre, ya los partidos, octubre es el mes y medio, ya los partidos deben de seleccionar qué tipo de primarias van a realizar, a ver si la Junta la va a tener que preparar, si van a ser primarias o no. Y dictar los reglamentos correspondientes. Entonces, los partidos están utilizando el mes de brecha, porque si todavía ellos quieren que sea abierta, es abierta, es que estamos utilizando el sistema. Cuando tú te sientas y hablas, y quiero vincular esto con el tema de lo que es la corrupción, el tema del financiamiento. Durante el proceso de campaña, todos los partidos políticos reciben aportes. Y los partidos políticos ahora tienen que ver bien cómo van a poner en vigencia y cómo van a aplicar esta ley de partido. Miren, Temístocle Montaz anunció que el dinero que recibió en la cuenta de Odebrecht lo transfirió al PLD y lo pudo probar. Y que el dinero que recibió no fue de Odebrecht, fue de Rondón, de una de sus empresas locales. Se quiere vincular con los papeles de Faride a que eso puede haber sido financiamiento de Danilo Medina. Eso fue una campaña de publicidad local, pero se quiere vincular a las campañas. Ángel Rondón se ríe mucho porque dice, pero yo le puedo dar, yo a lo mejor le han dado dinero a todos los partidos. Aquí un candidato de cualquier partido viaja a los Estados Unidos, a España, a Italia, a recaudar dinero de los empresarios dominicanos y extranjeros de la zona. Entonces, la ley prohíbe que cualquier empresa extranjera, aporte recursos a las campañas. Ajá, Ramfi Trujillo dijo en esa silla que los judíos le daban dinero para su campaña. Y que tiene 50. Y 50 millones de todo el grupo y 44 más.
Y aquí todos los políticos van a Nueva York y hacen los empresarios dominicanos, extranjeros, y traen recursos. ¿Qué va a pasar con esa ley? Que esa misma ley, ellos van a tener que ver cómo la aplican y si la aplican bien. Es un problema lo del financiamiento. Es un problema lo de los padrones, es un problema los procesos de campaña. Y eso, que tienen que recordarse que nosotros, más del 50% de la economía de los partidos, si no el 75% de todo, es una economía subterránea. ¿En qué presupuesto, en qué estado financiero es que se registran los dineros que se gastan el día de las elecciones? Para los transportes, para las dietas, para llevar a la gente a votar, para tratar de que los otros no voten. E inmediatamente para lo que se llama la compra de cédula, la compra de conciencia. Eso no está en ningún estado financiero. ¿En qué estado financiero registran los ingresos? Aquí registran los gastos basados hasta el punto de lo que da la Junta Central Electoral. Hasta un punto. ¿Con qué recursos nosotros vamos a supervisar la campaña electoral? La participación en los medios de comunicación, las páginas de periódicos, las vallas. Nosotros podremos hacer, ay, pero fulano sí tiene. Tú verás la cantidad de publicidad ahora y de recursos como los partidos políticos van a demostrar lo que es la astucia para hacer campañas electorales. Por dos razones: para distraer los recursos que no pueden probar de dónde vienen, y también con eso mismo para poder romper los límites que establece esa ley de partido. Pero también tú lo verás a ellos tratando de poder introducir al sistema todo ese dinero que no se registra. Y cada uno va a ir buscando día a día la forma de hacerlo. 10 vallas de Luis Abinader, 10 vallas de Leonel Fernández. No, una valla de Luis Abinader, 3 del partido, una de un movimiento y otra, Fidel Pichardo, Abinader presidente, Fidel Pichardo presente. Ya esa valla no está en la cuota, porque esa fue Fidel de su bolsillo, de esa va la cuota de las que le dieron. Tú verás las campañas de patriotismo, como el tema haitiano va a ser tema de campaña. Como el tema haitiano va a ser tema de campaña, tú vas a ver una foto de la pareja o del candidato pequeñita, y arriba vas a ver Dios, patria y libertad. Una campaña subliminal. Si el tema es feminicidios, violencia, tú vas a ver un mensaje contra eso y vas a ver abajo que ojalá y se utilice esto para recoger la basura, para crear conciencia, porque por lo menos educamos en otro sentido, a lo mejor en valores. Claro. Pero de que se están creyendo que están bregando con muchachitos. Y después de eso, cuando comiencen a los números, espérate que se nos acabó el dinero. Ya no podemos invertir más en este candidato porque ya las vallas están llenas, las que nos tocaban en la cuota. No importa, agárrame el candidato a síndico que es de nosotros. Píntame tú esa valla de morado. Ponle la foto de ese candidato a síndico. Y abajo ponle, vote por tal partido. Ya esa campaña va a la cuota de ese candidato. Y por otro lado, dejen afuera la caja número 2 del negocio. ¿Cuál es esa, Michelle? La caja número 2, aquí se vivió en los años 80 lo que era la caja 1 y la caja 2.
La caja que estaba legal y la caja que era ilegal, que tú ibas a la gente. ¿Y por qué tú crees que aquí se pusieron impresoras fiscales en este país? Y se obligó a que pusieran impresoras fiscales en todos los lados. Es porque aquí habían cajas en el sistema y cajas fuera del sistema. Gastos en el sistema, gastos fuera del sistema. El pago de la publicidad, el pago de las vallas, el pago de los locales, el pago de las gorras, el pago de las camionetas, por el dinero de la Junta, por la derecha, y por el dinero de los aportes de los que quisieron dar su nombre. La compra de cédula, la compra de conciencia, vende ese partido, tome ese $1.000.000 y garantízame esa zona, ese comité de base, esos votos de ahí. Eso se acabó ya con la ley, Michelle. Con la ley. Eso es lo que se va a hacer con el dinero que viene, que no se va a registrar. Caja número 2. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Qué dijo Marcelo ahora mismo? ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa. Que no nos vengan a nosotros a decir ahora que la ley de partido va a resolver el tema. Yo te voy a decir algo. ¿Y qué candidato dominicano le va a permitir al sistema de partido dominicano que dé su nombre en un aporte de 2 millones de pesos? ¿Y quién se arriesga aquí, o de 20, o de 30, o de 15, o de 300, o de 200 mil pesos mensuales en una campaña? Si los empresarios normalmente no están identificados con los partidos, los empresarios cogen encuestas, y esas encuestas dicen, fulano está arriba, mándale 1 millón a este y 750.000 a este. A este mándale 200 mensuales, a este mándale 150. Ah, mira, está cambiando, súbele a este y bájale 2 pesos a este. Y el último año súbele a los 2. O va subiendo. Y hay candidatos que se mantienen la vida entera. Podemos sentarnos a ver una lista, a ver quién mantiene aquí, de que han vivido 20 o 30, 40 personas que nosotros conocemos que están en la vida política en los últimos 20 años. Que viven de eso. Viven, no, de los empresarios que le cotizan. Eso se llama cotizarle. Gente que van a diferentes empresas a cosas, gente que tienen influencia en el Congreso, gente que tienen influencia, porque en el mundo entero los sectores de poder tienen sus influencias dentro del aparato estatal. Los sindicatos tienen poder en el... Aquí lo que pasa es que lo hacemos casi siempre por los empresarios. ¿Cuál es el sindicalista el congresista de los sindicalistas? ¿Cuál es el congresista de los empleados? ¿Cuál es el congresista del sector energético? ¿Cuál es el congresista del sector empresarial? Telecomunicaciones. ¿Cuál es el congresista del sector telecomunicaciones? ¿Cuál es el congresista del sector turístico? Y eso no está mal, que se apoyen, inclusive se deben apoyar abiertamente, porque se supone que los congresistas van no solamente a representar a la gente por número, como borrego, de que representamos 100.000 personas o 200. Los congresistas deben de representar sectores para no llevar la balanza. Es un contrapeso. Claro, para llevar el muñeco, claro. Y ojo, vamos a ver mucho de ley de partido, vamos a ver mucho en todo este tiempo. Finalmente, vemos ahí el caso de los tucanos, de Embraer, que si Embraer va a pagar 7 millones de dólares, que es el doble de lo que se aceptó que se había dado como soborno, que esto conlleva que ellos digan un poco de información a quién se le dio los sobornos, que Ángel Rondón publica dentro de su estrategia de defensa la carta que le dio Marco Cruz, que era el encargado de Brecht aquí, autorizándolo a debitar el 1% de los 20 millones de dólares que le dio de Catalina, que si todavía le deben, que cuál es la estrategia de defensa. Yo le voy a decir algo. No estoy de acuerdo con tu posición de que los imputados ahora quieren traer de la mano el caso de Brecht porque el gobierno de Catalina porque el gobierno lo dejó fuera. Creo que en República Dominicana deben de recordar nuestros comentarios de inicio del caso de Brecht, que yo les decía, señores, el caso de Brecht hay que verlo desde lo alto.
la empresa Odebrecht, junto con sus consorciados y sus representantes, cuando vio el problema que tenía en todos los países de su operación, diseñó una estrategia de defensa combinada en forma de sombrilla, que inicia en los Estados Unidos, Brasil, y termina en los tribunales de cada uno de los países que hay. Coordinada y homogénea. Y todo el mundo, eso son pitcher y catcher. Cuando Ángel Rondón presenta su contrato que dice que él es representante, cuando el gobierno presenta que las fraudes llegaron hasta el 2014 o al 2000 qué sé yo qué, pero mientras tanto los acusados son hasta tal fecha, es porque sí hay indicios del pitcher, pero no del catcher. ¿Y qué hace Rondón? Dice, es que yo recibo dinero, es más, Odebrecht me debe 20 millones de dólares y le voy a girar por el pago. Tiene que pagarme lo que me debe. Y si tengo que irme a la justicia, me voy a la justicia todavía. Y esos 20 yo no lo cogí para soborno, como ellos confesaron. Yo lo cogí de comisión. Mira mi contrato de comisionista y mira mi contrato, mi carta donde me autorizaron a pagarlo. Si ellos dijeron que lo dieron de comisión, lo dieron ellos, yo no lo di. Que digan a quién se lo Y dieron. por eso en mis cuentas hay dineros que yo recibí de Odebrecht por mi comisión. Mira mi contrato y mira mi Eso autorización, supuestamente es mi legal. autorización de Todo eso pago. es legal. Sí, que pague los impuestos. Ah, bueno. Si no hay prueba de que de su cuenta fueron a la cuenta de un congresista o de un gobierno, que pague los impuestos ahora. Es su estrategia de defensa, la de Odebrecht es al revés. ¿Cómo no me van a juzgar en los países? No me van a juzgar primero por algunos países que tienen una ley que no se puede juzgar en dos países al mismo tiempo a la empresa, que ya tiene un proceso en otro país. Y segundo, me voy a hacer el proceso de la confesión premiada. Hago un acuerdo y pago en República Dominicana, por ejemplo, el duplo de lo que voy a pagar, de lo que voy a tener que pagar. Me mantienen las obras como en Estados Unidos, como en otros países, e inmediatamente esto conlleva que yo puedo sentarme a estar tranquilo y decir que yo di. Y fulano va a decir que yo di, pero en el sistema dominicano no es un sistema de delación ni de íntima convicción. Es un sistema de prueba. Entonces, yo voy a decir que di a través tuyo y tú vas a decir que no recibiste porque tú eras contratista. Y vamos a entrar entre el huevo y la gallina. ¿Y qué es lo que qué va a evaluar el juez? La opinión pública. ¿Qué va a evaluar el juez? O el dinero que aparezca en las cuentas, o va a evaluar las pruebas. Terminaremos con procesos colaterales de enriquecimiento ilícito, usted lo habló al principio del programa, o terminaremos con pago de impuestos no declarados de esas operaciones, si no lo decían los contratos. Porque quiero recordar que muchos contratos que firma el Estado establecen la exención del pago de cualquier impuesto a cualquiera de los constructores o que participen en el contrato. O sus agentes también. Difiero de Rondón cuando tú dices que al consorciado, que quieren de algunos comunicadores que dicen que vamos a incluir los consorciados, digo no, piensa. Si ya tú firmaste aceptando el duplo y te excluyeron como empresa consorcio, eso incluye los consorciados. Porque ¿quién es que hace el acuerdo? El consorcio. Ese consorcio incluye las empresas que están ahí abajo. Siéntense y vean toda esta película que se va a gozar muchísimo. Ahí vamos a ver ahora con qué viene Embraer. Ya aceptaron un proceso que yo no sabía, que se llama de juicio penal abreviado. Ajá. ¿Verdad? Juicio penal abreviado. Con este proceso aceptaron lo mismo que Odebrecht, pagar el duplo de los 3.5 millones.
Ahora solamente tienen que decir, sí, le dimos a fulano, ¿cómo es el que está preso, que nada más hay uno? Carlos A Piccini. Y Piccini va a decir, no, yo no di nada, pruébenme que yo recibí ese dinero. Pruébame que a mi cuenta yo entraron esos 3.5 millones. Y toda la opinión pública va a decir, ¿y los otros para cuándo? El general, el qué sé yo qué. Señores, a lo mejor no estaban. O a lo mejor estaban y no se le pudo probar. Oigan bien, cuento por adelantado. Cuento por adelantado. Ahí está el caso de los Tucanos y Embraer. Ay, dimos 3,5. Oh, vamos a dar 7. Ya con eso no nos pueden juzgar, nos vamos a un juicio abreviado y den 2 nombres. Los otros, ven acá, defiéndese y no pasen de ahí. Porque ellos solo van a confesar lo menos de lo que tengan, lo menos que puedan pagar, que los otros puedan probar. ¿Tú sabes lo que está probando Ángel Rondón? Con esa carta de Sovente. Él está justificándole, poniéndole a esos 92 millones de dólares que aceptó Odebrecht, que dio de soborno. Él tiene que probar cada peso que recibió en su cuenta, ponerle una contrapartida de un contrato o de una autorización de pago de alguno de los contratos que realizó como comisionista. Ponerle, y esos 90 millones de dólares en tu cuenta para soborno, no. Yo soy el comisionista. Y 92 millones de dólares es mucho, sí es mucho. Y es mucho 5.000 millones de dólares que se le compró a Odebrecht. Pero no están jugando por eso, Michel. No lo están juzgando por la comisión. Ah, pero es que no es que lo están jugando por la comisión, porque acuérdate que en República Dominicana las pruebas que tú mencionas que ya tienen los imputados son pruebas donde muchas de esas son los ingresos que están en esas cuentas. Tú no acabas de hacer una exposición diciendo que los imputados ahora ya recibieron las pruebas con las que se le van a juzgar. Claro. Usted recibió en la cuenta 100 millones de dólares para repartirlo. Yo recibí en mi cuenta 100 millones de dólares míos. Claro. Que estaban con mi contrato, de mi salario, de mis ingresos que yo me gané. Y por eso es la carta. Mira, Michelle, Exactamente. ¿puedo decir algo en tu comentario? Estamos listos. Déjeme decirle, el señor de Buenos Días llega un poquito tarde ya. Entonces puede ser que sea redundante en algún concepto, en el día que más se ve síntesis. Déjeme decirle, miren, obviamente cuando personas que manejan relaciones contractuales de alto nivel, agentes comerciales, representantes de empresas internacionales que desarrollan proyectos en República Dominicana, al momento de su contratación, realizan contratos, hacen facturas y elaboran soportes para esas operaciones. Ese no es el punto, o sea, que el señor Rondón posea un contrato de representación es más que obvio. Con soborno o sin soborno es más que obvio que tiene que tener un contrato de representación porque ese es su soporte, inclusive facturas. El tema, Michelle, Marcela, Leo, queridos televidentes, no es eso. Lo que debe probar en sentido técnico la Procuraduría General de la República en su acusación es, a través de una serie de preguntas que en sentido procesal un penalista debe hacerse al momento de realizar una acusación, que es el cuándo, cómo, dónde y para qué. O sea, la Procuraduría debe probar de alguna manera cuándo le entregaron dinero al señor Rondón y a los demás imputados, dónde le entregaron dinero, en qué lugar físico, geográfico le entregaron ese dinero. Primero el tiempo, el cuándo, en qué fecha
el dónde, en qué lugar geográfico, en República Dominicana, en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil, aquí en República Dominicana, el dónde. Lo tercero es el cómo se lo entregaron, en efectivo, en cheque, en transferencia. Hasta ahí vamos bien. La última pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué entregaron ese dinero? ¿Lo entregaron como contrapartida del contrato de representación en República Dominicana al señor Rondón? ¿O lo entregaron con el disfraz de ese contrato, lo entregaron para que éste canalizara esos fondos en favor de los demás coimputados? Entonces surge una pregunta a consecuencia de esto. Si lo canalizó Rondón en favor de los demás coimputados que tenían en una coyuntura determinada una posición pública, preguntar si estas personas tenían la posibilidad de otorgar una facilidad o una contrapartida ilegal o irregular a esa compañía, a cambio de lo cual recibirían estos fondos. Entonces, obviamente, aparentemente existe el canal probado de cómo llegaron los fondos al señor Rondón, que es a través de un contrato de representación donde le cedían el 1% del valor de los contratos que él gestionara con el Estado Dominicano. Eso está aparentemente más que probado con un contrato, con cartas y reconocimiento de valores. Ahora bien, después que llegaban a manos del señor Rondón, ¿hacia dónde se canalizaron esos fondos? ¿Cuándo y cómo y para qué lo recibieron supuestamente aquellos que tenían posiciones ministeriales o congresuales? O sea, para a los diputados o senadores, en este caso solamente queda un senador, ¿verdad? Así es. Activo. O a los, y queda un ex senador, ¿verdad? Sí. En el caso del señor Bautista. No, y del señor Vázquez también. Y el señor Vázquez, él dice Vázquez. Chuchu Vázquez, ¿verdad? Y en el caso del señor Díaz Urúa, que tiene una posición ministerial. Entonces, si la Procuraduría logra probar de alguna manera que hubo un flujo de dinero de Rondón hacia Díaz Urúa y hacia los congresistas y los demás coimputados, y no solamente eso, que ese flujo de dinero tenía como contrapartida la prestación de un servicio ilegal, entonces tienen un caso. Entonces tienen un caso. Porque no es suficiente el hecho de que Odebrecht diga de alguna manera que envió dinero a Rondón, porque Rondón mismo lo ha admitido. Es el tema de si Rondón canalizó fondos a favor de un ministro o de varios ministros O legisladores. y legisladores para que le aprobaran o le facilitaran con tráfico de influencia contratos que en términos regulares, sin dinero, no hubieran recibido. Porque otra cosa, las obras están ahí, quiere decir que la construyeron. O sea, no fue que tomaron un dinero, un presupuesto, lo elaboraron, el Estado Dominicano le pagó y que no hicieron la obra, sino que recibieron esa obra de forma ilegal, irregular, en detrimento de otros competidores, y por eso tenían que pagar. Hay que probar eso. Si la Procuraduría logra probar el cuándo, cómo, dónde y para qué, no de Rondón, que lo de Rondón está aprobado, sino de los ministros y congresistas, entonces tienen un caso. En el caso de Embraer, la situación es exactamente igual. No es solamente, como decía Michel Jacín, acertadamente, de que Embraer, mediante un acuerdo para no ser procesado y quitarse ese estigma de sobornante internacionalmente, ha admitido o va a admitir haber entregado dinero para soborno, sino que se debe probar que ese dinero efectivamente llegó a manos
de los imputados y que esos imputados tenían la posibilidad de dar una contraprestación o un servicio ilegal a Embraer a cambio de ese dinero. Si logran probar esto, tienen un caso, si no, no. Estoy de acuerdo también con Michelle, Leo, y queridos televidentes, en el sentido de que en el caso de Brecht hay una estrategia común, homogénea en todos los países. El tema del procesamiento penal tiene sus bemoles. Ya a esta altura del proceso, donde se está conociendo el juicio a las pruebas, para determinar si son enviados a juicio definitivo o no, ya a esta altura de las circunstancias, donde han sido excluidos imputados iniciales, es poco probable, no imposible, pero es poco probable que se integren nuevas personas, excepto si se logran probar consecuencia de este juicio, surgen otros hechos que impliquen otro proceso diferente. Por ejemplo, la sobreevaluación de obras en detrimento del Estado Dominicano. Pero esas son otras 500. Quería explicar a Michelle y a ustedes televidentes que sí existe en la normativa procesal penal la figura del juicio penal abreviado. Un juicio penal abreviado implica, en una circunstancia determinada, que es que no se trate de crímenes muy gravosos y que la pena sea menor a 5 años de prisión, que un imputado pueda admitir la culpabilidad sin el juicio. O sea, mira, yo no me tengo que juzgar, admito la culpabilidad. Por ende, Embraer tendría que admitir la culpabilidad de un tipo penal de soborno. Luego de la admisión de la culpabilidad, se llega a un acuerdo con relación a las penas. Y no es que no se celebra un juicio, sino que se celebra un juicio abreviado, mediante el cual el Ministerio Público y los imputados llegan a un acuerdo de designación de una pena determinada. Pero esa pena, esa negociación debe ser sometida a aprobación de un juez. O sea, sí hay un juicio, pero el juicio, luego de la admisión de la culpa, ya no es sobre la culpa, porque no es necesaria probar. No es necesario probar la culpa, si ha sido admitida dentro de ese proceso. Es un juicio a la pena, para determinar si el juez admite o no la pena acordada entre el imputado y el Ministerio Público. Entonces sí es posible, perfectamente posible, en ciertas circunstancias. Y reitero, no en todos los tipos penales, porque la normativa procesal penal en República Dominicana establece que no pueden ser delitos que conlleven una pena superior a 5 años de prisión. Entonces habría que analizar, en el caso de la especie, si la pena posible, potencial, sería más de 5 años, porque entonces no es posible un juicio penal abreviado. No, y sobre todo que hay más imputados ahí. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el acuerdo que han hecho? Tenemos en el día de hoy unos muy buenos invitados que nos van a hablar de temas muy importantes, distinguidos colegas que ejercen de origen dominicano, pero que han ejercido en Estados Unidos, y que invitamos a todos los televidentes, ¿verdad?, a escucharlos. Va a ser muy Vamos interesante. entonces a hacer una pausa para recibir a nuestros invitados que ya están en el estudio.